Buenas noches, estimado docente. El día de hoy realizamos la sustentación de nuestro trabajo del tercer corte con relación a la materia de perspectiva contemporánea de los partidos políticos. Nuestro grupo, conformado por mi compañera María Camila Fernández Gutiérrez y quien le habla María Melissa Pérez Ibáñez. Yo voy a hacer la sustentación de los 5 primeros puntos. Antes de esto, quiero resaltar que los países que trabajamos, el país europeo es Francia y el país de América Latina es Argentina. El primer punto es describa cuál fue el impacto de la reforma protestante en el país seleccionado y cuáles fueron los cambios ocurridos a partir del rompimiento de la Iglesia y el poder político en este periodo. Entonces, la reforma protestante generó diferentes impactos en todo el país, en toda Europa y pues incluyendo a Francia. Entre estos impactos se relaciona uno fue los cambios en el panorama tanto cultural, religioso, social y político, y por otro lado se resalta que hubo un crecimiento de una fe y una espiritualidad personal, un tema de libertad de pensamiento y desarrollo de las ciencias en búsqueda del progreso social en el país. El segundo punto, cómo se desarrolló en el país seleccionado el periodo de absolutismo monárquico característico del Renacimiento. Entonces podemos decir que en Francia se mantuvo un absolutismo monárquico desde la llegada al poder del rey Luis XIV, quien afirmó su soberanía tomando el poder absoluto sobre su reino, en donde el rey era el único que detentaba la soberanía del país, declarado por él mismo. El punto número 3, ¿cuál fue el impacto de la contrarreforma en el país que se está analizando? La contrarreforma se define como ese movimiento que surgió como respuesta de la Iglesia Católica a la reforma protestante en la Constitución de los primeros años del siglo XVI. Como impacto de esta contrarreforma, entonces uno, empezó a existir cierto rechazo a las comunidades judías. Entonces, dos, hubieron guerras entre católicos y protestantes. Tres, hubo también la persecución de los infieles. Y por último, también hubo una pérdida de poder por parte de la iglesia. El punto número 4, ¿cuál fue el impacto de la revolución industrial y de la revolución gloriosa en el país que se está analizando? Entonces, primero, la revolución industrial en Francia trajo como impacto la conformación y la construcción de fábricas, generando una transformación estructural de la economía de Francia, reduciendo y dejando al lado el predominio en torno al mecanismo agrícola con el fin de impulsionar una producción innovadora. Número 2, en cuanto a la revolución gloriosa, en Francia tuvo un impacto, lo cual se catalogó como el inicio de un periodo de libertades, equilibrio de poderes y fomento del comercio y la industria, creando así las condiciones para el inicio de lo que se fue denominada la revolución industrial. Y por último, el punto es realiza una descripción de cómo se estructuró la burguesía y el proletariado en el país seleccionado a partir del fin del feudalismo y el cambio de los siervos en una nueva clase social con un enorme poder. Entonces decimos que Francia fue el primer país donde se llevó a cabo la revolución burguesa más grande de la historia, donde la burguesía elevó la clase dominante por primera vez y creó su propio Estado. Esto pudo llevarse a cabo ya que la burguesía era la mayor parte de la población en Francia, lo cual permitió que ellos mismos alzaran su voz, exigieran el derecho al voto y pues en su momento, debido a tantas crisis que Francia estaba presentando, pues el reino tuvo opción que permitir que existiera el voto por parte de ellos y de esta manera pues la burguesía comenzó a tener un poco más de poder y tener más dominio en cuanto a todo lo que sucedía en el país. Muchas gracias, fue muy amable y les doy la palabra a mi compañera Camila. En sexto lugar, encontramos qué elementos tomó el país seleccionado de la Revolución Francesa. Como lo sabemos,
Francia fue el país anfitrión donde se realiza la Revolución Francesa y era el conejillo de Indias para Europa, para la Unión Europea, de qué elementos iba a empezar a desarrollarse y digamos que los demás estados que iban a tomar o cuáles eran los parámetros que debían seguir tras la Revolución Francesa. Como sabemos, se produjo una división entre las dos grandes instituciones del momento, que era el Estado y la Iglesia, donde digamos que fue el impacto más grande debido a que ya los campesinos no tendrían que dar parte de sus cosechas pues a la iglesia, ni tendrían que dar dineros para el desarrollo y el buen funcionamiento de las iglesias. Aparte iban a tener la libertad de culto, donde ya no era obligatorio que profesaran la religión católica. También a resaltar el derecho a la educación, a instruirse. Como lo sabemos, pues ya se estaba desarrollando la imprenta, entonces pues ya se pudo masificar los conocimientos y pues podía llegar a todos. Como lo mencioné, se podía profesar un culto donde ya no era obligatorio pues que todas las personas fueran devotos a la religión católica. Ya las personas iban a poder votar y en último lugar encontramos la repartición de tierras, donde pues desaparecía el feudo y todo esto, entonces ya las personas podían manejar sus tierras, y digamos que los productos que quedaran para ellos iban a poder venderlos y pues el dinero pues podría ser invertido pues posteriormente en las tierras. Dando desarrollo a la segunda parte del taller, Pensamiento político de la modernidad, encontramos el séptimo punto: con el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ideología fue adoptada por el país analizado? Nosotros elegimos Argentina. Para la Segunda Guerra Mundial, Argentina no había tomado ninguno de los dos bandos, se presentaba a sí mismo como neutral, pero sí tenía una cercanía con los aliados, debido a que periódicamente realizaban envíos de comida y medicamentos a las zonas más afectadas de Europa. Casi finalizando la Segunda Guerra Mundial, Argentina toma la decisión de ser pues aliado de los aliados, debido a que Juan Perón, presidente, mira que estos van a ser los ganadores y que deben realizar pues relaciones comerciales. Es así como ahí es donde Juan Perón decide que el desarrollo del país va a ser hacia adentro, donde su industria y su economía se van a inclinar hacia los productos de exportación. Se dedica al trigo y la carne, pues para hacer las exportaciones. Frente a la ideología que toma el país, puede llamarse liberalismo conservador, donde toma algunas ideas como lo son la propiedad privada, los intercambios, pero digamos que el Estado no está 100% presente en estas relaciones, entonces es allí donde empieza a verse algunas falencias, debido a que ya el Estado no es garante ni presenta, pues no da como algunos lineamientos a la industria, entonces es allí donde digamos que la situación económica del país va a entrar como en crisis. En octavo lugar tenemos, este país se constituye hoy en día como un país capitalista desarrollado o subdesarrollado. Digamos que la situación de Argentina ha sido un poco controversial debido a que Argentina ha estado en los dos picos, o ha tenido, digamos, momentos muy buenos y declives. En primer lugar, encontramos que a inicios de inicios hasta más o menos mitad del siglo XX, Argentina era un país próspero. Digamos que ante la comunidad internacional era percibido como un líder del bloque sur debido a las condiciones de vida que pues tenían los argentinos. Eran condiciones de vida excelentes, buenos empleos, sueldos muy buenos, la calidad de vida, el estudio era muy bueno. Digamos que al atravesar las diversas dictaduras, Argentina comienza un declive debido a que la libertad política, la democracia, el respeto por las instituciones, y el libre mercado entra a jugar
hacer, digamos, un segundo lugar para, digamos, los dirigentes. Como lo mencioné, en las dictaduras se restringe la libertad política, se restringe la libre prensa y, como lo mencioné en el punto anterior, el libre comercio pasa a ser, pasa a ser pues, en segundo lugar, y los dirigentes ya digamos que no son los garantes del libre comercio o los veedores de que esto funcione realmente. Entonces es allí, como lo mencioné, donde empiezan las crisis y Argentina ya no es ese país próspero que digamos que se percibía, sino que pasa a ser un estado subdesarrollado donde su PIB, su desarrollo, los salarios, la calidad de vida, bajo su calidad que digamos que hoy en día o a empezar el siglo XXI, Argentina tiene nuevos propósitos, nuevos proyectos para volver a ser esa Argentina potencia que antes conocíamos, pero que digamos que no ha podido volver a ser, pero digamos que sí se ha podido mejorar y elevar su calidad de vida. Digamos que ha tenido que otra vez ser garante de la democracia, del libre comercio, de las libertades políticas, pero ha sido un camino largo que digamos que actualmente pues sigue atravesando. En noveno y último lugar encontramos describa cómo ha sido la adaptación del modelo neoliberal en este país y de qué manera se ha vinculado con la globalización. El Estado argentino para los años 90 empieza a adoptar este modelo debido a, como lo mencioné anteriormente, Argentina presentó diversas crisis tras las dictaduras. Entonces, al no tener, digamos que en las dictaduras para los mandatarios no fue importante la economía del país, o no le daban como la prioridad suficiente al libre mercado o a la industria. Entonces es allí donde grandes empresas entran en crisis y digamos, todos los empleados pues perdieron su empleo. Es allí cuando el movimiento obrero empieza a dar inversión al sector rural para que digamos que los campos, el campesinado y pues todo lo que se cultivaba fuera la prioridad. Pero digamos que al pasar los años, efectivamente pues hay cultivos, hay comida, pero digamos que se dan cuenta que hay un vacío gigante en la industria, en la economía, en las empresas, debido a que, vale, está el proyecto, digamos que todos los productos empiecen a comercializarse dentro y fuera de Argentina. Es allí donde este mismo movimiento obrero se toma las calles de Argentina, empiezan a protestar para que las condiciones laborales mejoren, se den garantías a los trabajadores, se den buenos salarios. Es allí donde se negocia con el Estado, con el gobierno, y llegan pues algunos pactos. Los movimientos obreros compran estas empresas que estaban en crisis y empieza a darse, digamos, ese desarrollo que se pretendía, el movimiento pretendía. Se da pues una inyección de capital donde ahora la industria pues efectivamente va a poder vender y exportar todo este producto que estaba como en stand-by debido a que no había como quien lo pudiera como exportar a los diversos países. Por otro lado, la globalización, como lo mencioné, ha sido, digamos, un poco, pues para Argentina llegó un poco tarde o fue un poco más lenta debido a que tuvieron que darse diversos cambios estructurales al interior del país para que la economía pudiera mejorar, las condiciones de vida y las condiciones laborales pudieran mejorar. Como lo mencioné anteriormente, pues el trigo y la carne argentina han sido pues apetecidas en el comercio internacional.